Muy buenas pequeños monstruos, bienvenidos a un nuevo episodio sobre este curso gratuito donde os voy a convertir en verdaderos youtubers sobre el mundo del modelismo y los wargames. Bienvenidos a Miniature. En el episodio anterior hablamos de dos temas fundamentales. Por un lado, qué dispositivo de grabación utilizamos para empezar a crear nuestros contenidos. Y por otro, hablamos sobre ese temor, sobre ese pánico escénico y ese miedo que tenemos al exponernos en las diferentes redes sociales. Pues bien, en este segundo episodio también lo dividiremos en dos bloques totalmente diferentes. Por un lado vamos a hablar de los diferentes tipos de trípode y por otro lado vamos a hablar sobre la importancia de la iluminación. Comenzaremos hablando sobre los trípodes, que como bien ya sabéis son los soportes que, como indican su nombre, sujetan los diferentes dispositivos de grabación, ya sea las cámaras de vídeo, los móviles o las cámaras de fotos, para crear ese fantástico contenido sobre nuestro hobby favorito. Pero hay muchos tipos de trípode y aquí vamos a hacer hincapié principalmente en tres tipos. Comenzaremos hablando sobre los trípodes, que como ya sabéis son aquellos instrumentos que soportan los diferentes dispositivos de grabación, ya sea las cámaras de vídeo, las cámaras de foto o los móviles. Pero a su vez aquí en esta sección me gustaría hablaros sobre tres tipos diferentes de trípodes que existen, o más bien que existen, que yo utilizo y que os recomiendo. Vamos a comenzar con el trípode más pequeño, que como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, como mucho, pues que pueda medir 20 centímetros de alto. Tanto este, que está preparado para enroscar cámaras de vídeo o cámaras de fotos, o este, que os estoy enseñando justamente ahora mismo, que es el típico trípode más o menos de unos 20-30 centímetros de altura, que viene preparado para sujetar nuestros dispositivos móviles. Son trípodes totalmente cómodos, muy fácil de transportar y de guardar. Estos trípodes principalmente yo os los recomiendo si tenéis un espacio bastante reducido ahora a la hora de empezar a grabaros. ¿Por qué? Porque al ocupar tan poquito pero ser bastante fuertes y robustos como este, ¿vale?, os va a permitir poder ponerlo en cualquier mueble, ¿vale?, y que sujete perfectamente el dispositivo de grabación, ¿vale? Eso es bastante importante, porque a lo mejor al principio no tienes un espacio realmente asignado para comenzar a crear contenido. No todo el mundo tiene pues el privilegio que puedo llegar yo a tener de tener mi propio estudio. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que al principio el espacio juega un papel fundamental a la hora de establecer los diferentes trípodes, la mesa para grabarte, los focos, etc. Entonces yo recomiendo este trípode sobre todo para una conversación en primera persona, como ahora mismo estoy haciendo con vosotros, ¿vale? Entonces, pues este tipo de trípodes yo la verdad que recomiendo si empecéis a crear contenidos. Y luego recordad que muy a las malas puedes poner aquí la cámara y tú puedes ponerte aquí a pintar perfectamente. Entonces es la opción más barata, la más económica, la más cómoda de transportar si lo tuvieses que transportar y por supuesto la de utilizar. Luego pasaremos a los trípodes en sí, a los trípodes de toda la vida, como estáis viendo ahora mismo en la gran pantalla. Este es el trípode que gracias a vuestro apoyo decidí adquirirlo pues hace como un año. Estoy encantado. Sí es verdad que este cuesta bastante más, pero aquí yo os diré que después de toda mi experiencia personal, os recomiendo que si podéis desembolsaros directamente un dinerillo considerable para tener un buen trípode, si os lo vais a agradecer. ¿Por qué lo vais a agradecer, pequeños monstruos? Pues es muy sencillo, porque a la hora de tener un trípode robusto te va a permitir hacer más contenido variado. ¿Por qué? Por la altura. La altura te va a permitir pues poder
enfocar más superficies cada vez más amplias, como por ejemplo grabar una partida. Son trípodes ideales para grabar una partida. Imagínate que tienes una mesa de trabajo, pero que la tienes ocupada de muchas cosas de pintura y este trípode pequeño te molesta. El tener un trípode justo en este lado, aquí, grabándote, ¿vale? Que no te estorbe, sería una opción bastante válida para aquellos que quieran crear contenidos de cómo pintar sus miniaturas. De todas formas, aquí en la descripción os voy a dejar los enlaces de todos los trípodes que yo actualmente utilizo. Y aunque os deje el enlace del trípode que os acabo de enseñar, también os dejaré otro que he utilizado durante muchos años porque económicamente no me lo podía permitir. Entonces, para que veáis las diferencias, aunque yo personalmente con el que tengo estoy encantado porque te permite un montón de posibilidades. Aparte se le saca el tronco, te puedes llevar la cámara y hacer batidas así súper guapas si fueras a hacer por ejemplo un reportaje. La verdad que yo sinceramente creo que es la mejor opción. No obstante, os dejaré la versión más económica. ¿Y por qué? ¿Con cuál de los dos trípodes yo me quedaría? Evidentemente con este tipo de trípode, porque este trípode pequeño te limita mucho, es decir, te facilita pero también te limita, porque tendrías que tenerlo bastante lejos si por ejemplo quieres pintar miniaturas para que saliese un poco decente, o incluso elevarlo tú un poquito con una serie de cajas para que te grabara un poco por encima. Es verdad que tiene sus convenientes, pero creo que a la larga tiene más inconvenientes este tipo de trípodes que el que te acabo de comentar, un trípode en condiciones. Y vamos a pasar al último trípode, que bueno, pues ese trípode lo está usando durante mucho tiempo y actualmente tengo una versión, por así decirlo, mejorada, y estoy hablando del famoso trípode jirafa. Lo que estáis viendo ahora mismo en las imágenes es mi primer trípode jirafa y bueno, es un trípode ideal sobre todo para grabar informes de batalla. Es una auténtica pasada. Actualmente, o en los últimos años, yo más que utilizarlo para grabarme, por ejemplo para grabarme pintando, lo utilizaba para ubicar ahí el micrófono, que ya iremos hablando en el siguiente episodio sobre el sonido, y al tener un micrófono direccional me lo ubicaba por aquí que no se veía y yo al hablar, ¿vale? O por aquí, aunque tú no lo veas, y yo al hablar pues el micrófono captaba el sonido. Entonces ese tipo de jirafas, iba a decir, de trípodes, la verdad que, oye, pues ayudan bastante. Y luego tendríamos también otro tipo de trípode jirafa, pero que en esta ocasión se sujeta sobre la mesa, es mucho más cómodo, no te ocupa tanto y es más manejable, lo tienes más encima, y es el que actualmente estoy utilizando para grabar mientras pinto. A mí personalmente es comodísimo utilizar este tipo de trípode. Fue un regalo de mi mujer en las últimas navidades y estoy encantado. Bien, vamos a pasar ahora al tema de la iluminación. Aquí simplemente seré breve. Podríamos dividirlo en dos partes: luz natural, luz artificial. La luz natural, esto es muy fácil. La manera en la que te vas a asegurar una iluminación idónea es con la luz natural. Entonces, si podéis grabaros en entornos donde podéis aprovechar la luz natural, es lo mejor. Pero tiene inconvenientes, como todo en la vida. Y es que, como ya sabéis, la intensidad de la luz del propio sol va variando según la hora. Es decir, tenemos una intensidad u otra. Eso depende ya de vosotros mismos. Tenéis que intentar analizar dónde vais a grabaros, cuál es la luz más idónea, cómo se ve mejor vuestro contenido con la cámara si vais a utilizar la luz natural, y si esa luz natural dura 1 hora o como mucho 2, intentar siempre grabaros en esas horas. Es lo que recomiendo y esa es mi experiencia. He tenido muchos problemas porque hasta que yo tuve la posibilidad de tener luz artificial como la que estoy utilizando ahora mismo, tenía que grabar con luz natural y muchos de mis vídeos no quedaban lo profesional que yo quería porque no era consciente de que la luz iba cambiando según la hora, algo evidente, ¿vale? Pero yo no caía y
en el mismo vídeo, si hacía diferentes tomas en diferentes días, se notaba mucho la calidad de la imagen, variaba muchísimo, pero muchísimo. Entonces, analizar eso y simplemente adaptaros a eso. No es necesario compraros ningún foco, sobre todo al principio, yo no lo recomiendo, no es necesario. Pero si podéis, ¿vale? Pues mejor, pero si no, podéis utilizar la luz natural. Pero solamente como tenéis que tener en cuenta el consejo que os he dado, analizar cuando tenéis la luz más óptima para grabar, dependiendo de vuestro dispositivo móvil. Hombre, siempre y cuando no esté nublado o haya nubes, eso también es un inconveniente, claro está, y aprovechar ese momento para grabar. La otra parte, evidentemente, la luz artificial, focos. Yo, os voy a enseñar dos tipos de focos que son los que utilizo. Actualmente tengo dos tipos. Una, que es la que estáis viendo ahora mismo en las imágenes, es un foco pequeñito que se engancha directamente en la cámara de fotos y me da la luz directamente a la cara. Es una luz bastante reducida, y el inconveniente que al ser el mío, al ser de pilas, pues te da una fuente de luz muy buena, pero como te estés grabando constantemente mucho tiempo, enseguida se consume, a pesar de la cantidad de pilas que tiene, pues se consume enseguida la energía y te dura poquito. Después de muchos años, pues gracias una vez más a mi mujer, unas navidades, también hace un par de años, me regaló estos dos focos que ahora mismo me están iluminando. Y la verdad que, pues ya veis la calidad, estoy encantado. Esto es como todo, cuanto más inversión le dediques a algo, al final tiene cierta repercusión no solamente en los beneficios, que siempre solo estamos pensando en eso, sino simplemente en la calidad de la imagen. Bueno, pequeños monstruos, espero que os haya gustado este segundo episodio de Miniature, donde hemos hablado sobre la importancia de tener un trípode en condiciones y los diferentes tipos de iluminación, sea la luz natural o la luz artificial. Os recuerdo que aquí abajo en la descripción os dejo todos los enlaces de todos los instrumentos, ya sea trípodes, focos, etcétera, que yo utilizo actualmente, pues alguno de vosotros si estáis interesados, si os gustan los resultados que a mí me dan y queréis tener los mismos. Por supuesto, ya sea que estás con el gusanillo de crear tu propio canal sobre Wargames y modelismo, o simplemente ya tienes uno y quieres mejorar, pero te interesa o tienes alguna duda sobre la iluminación, sobre los trípodes, pues ya sabes, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo y nos vemos en el próximo episodio, pequeños monstruos. ¡Chao!